La profesora Remedios Ferrero Mico es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia y catedrática de Historia del Derecho en la misma universidad, investigadora principal de varios proyectos del Ministerio de Educación sobre parlamentos y ciudades en la Corona de Aragón en la encrucijada de la crisis del antiguo régimen. En la actualidad dirige Rupturas y Pervivencias de la tradición jurídica y financiera de la Corona de Aragón en la crisis del antiguo régimen. Y ha publicado libros y artículos fruto de investigaciones en el campo que hemos mencionado, entre ellos artículos y ensayos, unas 85 aportaciones, ha participado con ponencias en aproximadamente 90 congresos. Es árbitro internacional de la revista Historia de la Educación Latinoamericana, miembro del Comité Científico Internacional de la Colección Historia de la Universidad Latinoamericana, miembro del Consejo de Redacción de Anuarios de Historia del Derecho, miembro del Consejo de Redacción de IUSCUGIT, Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos, miembro del Comité Científico Internacional de la Colección Memoria Correctiva de la Universidad Latinoamericana, miembro del Consejo Científico de la Collana el Comité Científico de la Collana en el CNR de Cagliari y miembro de la Junta Permanente de los Congresos de Historia de la Corona de Aragón, evaluadora de la Agencia de Gestión y Ayudas Universitarias de Investigación en la Generalitat de Cataluña y miembro del panel de expertos del programa de Academia de ANECA y de sociedades científicas numerosas, entre las que podemos mencionar la Fundación Española de Historia Moderna y la International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. Francisco José Aranda Pérez es doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid, becario en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense y acreditado como catedrático en enero de 2009 en la Cátedra de Historia Moderna de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha dirigido varios seminarios y cursos desde el año 1996. Sus temas de investigación se han centrado en el estudio de las oligarquías urbanas castellanas en la época moderna, en el pensamiento y cultura política hispánica de la misma época, y también en la política como discurso y género literario en el siglo de oro español y por orientación doctoral en la orden militar y señorío de la Orden de San Juan de Jerusalén de Malta, en los prioratos castellanos y en la orden jesuítica en la extensa provincia hispánica de Toledo. Desde el principio ha estado implicado en experiencias de aplicación de nuevas tecnologías. Entre sus monografías destacan Poder y Poderes en la ciudad de Toledo, Gobierno, Sociedad y Oligarquías Urbanas en la Edad Moderna. Por otra parte, ha coordinado obras de gran trascendencia como Poderes Intermedios, Poderes Interpuestos, Sociedad y Oligarquías en la España Moderna. De su autoría, Toledo, cerca de 1605, La Historia de Ficción Cristianopolitana de Francisco de Pisa, 2015. También ha publicado en colaboración La Historia en una nueva frontera, Historia de una nueva frontera, Sociedad y élite eclesiásticas en la España moderna, Burgueses y ciudadanos en la España moderna, La declinación de la monarquía hispánica en el siglo XVII, El mundo rural en la España moderna y otras obras. Junto a Damián Rodríguez, publicó La República España, la vinculación de la cultura con los reinos ibéricos en la primera modernidad en el año 2008. Asimismo, en su haber podemos encontrar una sesentena de artículos en revistas, capítulos de libros y colaboraciones de congresos nacionales e internacionales. María Isabel García Cano, doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Córdoba, premio extraordinario de doctorado, profesora de Geografía y Historia en la enseñanza secundaria,
colaboradora honoraria de Historia Moderna Universal y de España en el Departamento de Historia Moderna Contemporánea y de América de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Córdoba, ayudante de investigación adscrita al Departamento de Estudios Hispánicos del University College en London, investigadora en la École de Estudios Social y en el Centro Sèvres de París. Es miembro del grupo de investigación ISALEM, Historia Social de la Administración Local en la Época Moderna en la Universidad de Córdoba, académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Buenas Artes de Córdoba, directora de publicaciones de la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Históricos Jurídicos, hija adoptiva de Fuente Palmera y cronista oficial de la villa de Cardeña, en Córdoba. Como investigadora desarrolla varias líneas de estudio. Una es las nuevas poblaciones de Andalucía. Destaco el gran proyecto ilustrado de Carlos III de Olavide, las nuevas poblaciones de Andalucía, Fuente Palmera, 1768-1835 del año 2013. La otra línea de investigación, la época de Felipe II en Córdoba, en la que a su vez tiene abiertas dos vías. Una es la hacienda local, es su relación con la hacienda real, que ya trabajó en su tesis doctoral en el año 2003, con el tema de Córdoba, la Córdoba de Felipe II, gestión financiera de un patrimonio municipal e intervención política de una monarquía supranacional. La otra línea dentro del tema de la época de Felipe II es el humanismo, edición crítica de El Perfecto Regidor de Juan de Castilla y Aguayo, en el año 2010, Educación, Sociedad y Política en España del siglo XVI, el humanista cordobés Juan de Castilla y Aguayo, publicado en el año 2015. Las otras dos líneas de investigación son Historia de Educación Secundaria del siglo XIX y la historia de Cardeña y sus aldeas. Además, ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales y ha presentado comunicaciones en congresos, así como colaboraciones en obras misceláneas. Los artículos son numerosos y, como es habitual con el resto del currículum, no los vamos a detallar. Muchas gracias, María Isabel, por estar con nosotros. Muchas gracias, Remedio, por reiterar la experiencia por una cuestión no solo de admiración académica, sino afectiva. Y muchas gracias, Francisco, por estar por primera vez entre nosotros y esperamos que todos se animen a volver. Empiezas entonces. 10 minutos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la profesora María Luz el que me haya invitado y, como ya he dicho, soy reincidente y además con mucho gusto, porque ya es la tercera vez que vengo y siempre me encuentro muy bien entre todos ustedes. El tema de mi charla, mi conferencia o mi ponencia, como quieran llamarle, tiene que ver con el poder en el ámbito local y su relación con la monarquía. Yo, para empezar, les voy a hablar un poco de lo que es el poder que entendemos por ese poder real. El poder está unido a la figura del rey. La figura del rey va a sufrir una profunda transformación durante los siglos altomedievales hasta el triunfo de la monarquía absoluta en la Edad Moderna. La organización interna de la monarquía se irá fortaleciendo paulatinamente a partir de los siglos XII y ya en el XIII se consolida. ¿Por qué en estos siglos y no antes? Un poco la pregunta que nos podemos hacer. Teorías que lo justifiquen hay para todos los gustos, pero yo destacaría el papel fundamental que van a desempeñar las ciudades en todo este proceso. Las ideas sobre el poder se pueden apoyar bien en el origen divino o en el derecho romano, pero no son suficientes. Desde el siglo IX, los monarcas asturleoneses reconocen en los documentos que ellos son reyes por la gracia de Dios, fórmula que se va a repetir a lo largo de toda la Edad Media. Los diplomas medievales, con alguna variante, expresan el fundamento divino que va a justificar el gobierno político. Posteriormente, se va a teorizar sobre si el poder viene directamente de Dios o si el rey lo recibe a través de la comunidad, que esta es una teoría formulada por Tomás de Aquino ya en el siglo XIII y que significó una concepción más democrática del poder. Si el rey justifica su poder por haberlo recibido directamente de Dios, se independiza de los súbditos y no les rinde cuentas. Incluso en determinados supuestos sería posible y legítimo su enfrentamiento al Papa. Si se admite
la teoría que el monarca recibe el poder temporal del Papa como vicario divino que es el rey, quedaría subordinado al poder del pontífice. Así se justifica la intervención del Papa en los asuntos temporales. Como vemos, dos posturas bastante enfrentadas. La interpretación del derecho divino del poder va a entroncar en los siglos bajo-medievales con la recepción del derecho común. Las partidas señalan que los reyes son vicarios de Dios, cada uno en su reino. Otra manera de entender el poder es el que se explica que este puede ser compartido entre el rey y el reino en virtud de pacto. Y esta es un poco la teoría que voy a seguir, sobre todo viniendo como vengo de la Corona de Aragón, donde el pactismo es fundamental y es la base de todo. O sea, que provenimos de una formación política donde el pacto es esencial entre el rey y el reino. Y siempre vamos a ver la confrontación entre este rey y este reino. El pactismo, entendido como un sistema de organización política que fundamenta el gobierno del reino, traerá su origen en un contrato, donde la obediencia de los súbditos al monarca queda condicionada a que el rey respete sus libertades y sus pueblos. Las cortes van a ser las encargadas de sujetar al monarca al cumplimiento de la ley. El pactismo político viene a ser el resultado de la pugna entre rey y reino. Y hay un ejemplo que a mí me gusta poner siempre, y es el de una balanza. Es la balanza donde ponemos en un platillo el rey y en otro platillo ponemos el reino. Puede estar equilibrados o puede que alguno se desequilibre. Y entonces eso nos muestra exactamente quién mantiene el poder en ese momento. Vemos como el platillo empieza teniéndolo el rey, como después lo tiene el reino y como después vuelve a tenerlo otra vez el rey. ¿Por qué? Por la fuerza. Y esto se ve perfectamente a través de que, ¿cómo medimos esa fuerza o esos platillos? En la intervención de cortes. Las cortes son fundamentales para entender muy bien ese equilibrio o no entre el poder del rey y el poder del reino. Si se enfrentan o no se enfrentan. Si se va a triunfar o si el monarca puede hacer lo que le dé la gana. Digo, literalmente hablando, recordemos precisamente ya palabras más fuertes, ya bien avanzada la edad moderna, cuando se le dice al monarca, refiriéndose a la Corona de Aragón, Majestad, ¿por qué se tiene que limitar a pactar con los súbditos? No es concebible. Sin embargo, ya vamos a ver como luego voy a intentar explicar un poco cómo ese pactismo es la base de gobierno, sobre todo en todos los territorios de la Corona de Aragón. En Aragón, el reino tuvo como resultado la institución de justicia en las Cortes de Ejea de 1265 y la firma del privilegio general en 1283. El privilegio general se otorgó en las Cortes de Zaragoza en octubre de 1283 por Pedro III, que confirmó los usos, las costumbres, los fueros de los ricos hombres, de los pescaderos, infanzones y ciudadanos de los reinos de Aragón. De acuerdo con dicho privilegio, el monarca resulta vinculado con un pacto que él por sí solo no puede romper. No podía proceder de oficio contra nadie. Sería el justicia de Aragón el que debía entender de los pleitos llevados a Cortes. En Cataluña el pactismo tiene fuerza también y los estamentos aparecen vinculados a la creación de derecho. En Valencia, hasta 1283, nada parece indicar que el monarca estaba limitado por los representantes del reino. En el prólogo de los furos de la legislación valenciana, se hace referencia al origen divino del poder real. Estamos hablando del principio, no de lo que fue posterior. Se desprende del texto que el monarca no acepta limitaciones ajenas, en todo caso serán voluntarias. Dadas las circunstancias y el momento en que se conquista Valencia, que es del siglo XIII, coincide con el afianzamiento del poder real en el resto de los reinos peninsulares. Jaime I tendrá que hacer un esfuerzo en la ordenación del nuevo reino y llevar a cabo una organización que consolide ese poder en instituciones afines. Esa es la actitud del monarca que va a pretender atraer a su voluntad al estamento ciudadano, que de rechazo querrá obtener su propia autonomía, erigiendo ciudades reales ajenas a la política señorial. El proceso fue inherente a una monarquía que pretendía firmarlo a costa de una sociedad estamental celosa de sus privilegios. Monarquía que buscaba frenar a la nobleza feudal y que se va a apoyar en los municipios, que a pesar de ser reales, mantienen una dialéctica de confrontación con los oficiales reales. Desde Fernando el Católico asistimos a un enfrentamiento en la ciudad de Valencia con los virreyes, con la audiencia o con los visitadores reales, que se va a hacer extensible a todas las ciudades de las villas reales. El poder regio
se manifestaba en varios peldaños: el rey, ausente casi siempre, el virrey y los oficiales reales, que se inmiscuían más de lo razonable en la autonomía y en las magistraturas locales. Las Cortes van a ser la institución que mejor manifieste las relaciones de poder rey-reino. La capacidad de presión de los brazos nos da una idea de la correlación de fuerzas en cada momento. La necesidad que tienen los monarcas de pactar con los representantes del reino es evidente cuando el patrimonio real es insuficiente. Y aquí introduzco yo un elemento nuevo, como es el patrimonio. Tiene mucho que ver las finanzas de la monarquía con ese pacto que hacen con las ciudades y demás. Porque está claro, cuando la monarquía tiene suficiente financiación, no le interesa. Pero cuando no tiene más remedio y tiene que aceptar la financiación por otro medio, tiene que pactar. Por lo tanto, no olvidemos el papel de la financiación. Ese va a ser el quid de la cuestión. ¿Cuál es la hacienda de la corona? ¿Son suficientes los ingresos que percibe basados en tributos e impuestos sobre el realengo? Evidentemente no. Será a través de las Cortes donde va a conseguir un donativo que le va a proporcionar un respiro de sus insuficientes ingresos. El rey se apoya en las ciudades, pero también conserva la nobleza y el clero y será el símbolo de la nueva sociedad. Pero para ello, ¿qué va a necesitar? Poder, necesita financiación y necesita un derecho que le avale. Podríamos hacer una serie de preguntas. ¿En qué momento podemos situar el origen del poder real? ¿Cuándo comienza a ser absoluto? ¿Qué papel van a jugar las Cortes en este proceso? ¿De qué se quejan los súbditos? ¿Se respetan los fueros? Todo esto son una especie de resumen y de preguntas que me he planteado, que si las vamos respondiendo quizás nos ayuda a comprender mejor un poco toda la idea que tenemos del poder. Los primeros años del siglo XV fueron para la Corona de Aragón el inicio de una transformación profunda y significativa que coincide con la evolución y consolidación de instituciones ya existentes en el último año del siglo anterior. Hasta principios del siglo XIV había existido un equilibrio constitucional entre el poder regio y el de las clases sociales. Jaime I había jurado los fueros en Valencia en 1261, sabemos que los confirma en 1271, lo mismo que harán sus sucesores. Pero la autoridad real se iba a quebrar. Tras el compromiso de Caspe, en 1412, se fue acentuando el aspecto centralizador de la monarquía. Con el advenimiento de la dinastía Trastámara y la posterior de los Habsburgo, empieza un pulso entre la monarquía y el reino, representada por los estamentos, sobre quien ostenta el poder, que terminaría con la supresión del derecho valenciano por parte de Felipe V. No hace falta que les recuerdo, como en el último congreso ya hablamos de esto, como precisamente consecuencia de las decisiones de Felipe V, yo no hablo de decretos de la planta porque en Valencia no hubo decretos de la planta, hubo en Aragón, pero en Valencia no hubo. Simplemente lo que hubo fue un solamente decreto de abolición del derecho y de las instituciones. Pero cuando hablamos de castigo y demás, el único reino que recibió el castigo más severo de todos fue Valencia, sin excepción, porque perdió derecho público y privado, cosa que los demás reinos no lo perdieron. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta y me encargo yo de recordarlo porque a veces se confunde. ¿Por qué dice esto? Porque el primer decreto afectó a Valencia y Aragón en 1707. En 1711 Aragón recupera su derecho privado. En 1714 Cataluña pierde derecho privado, pero no el público. O sea, el único reino que perdió derecho público fue Valencia, amén de muchísimas otras cosas. Por lo tanto, lo recuerdo y no vuelvo a insistir porque esto ya es tema de otro congreso. En Europa la vida se había renovado profundamente a partir del siglo XII, no solo en el campo del derecho, sino también en el de la economía, en el arte, en la lengua, en la literatura. Los reinos consolidan sus estructuras y algunos aspiran a administrar en su ámbito los mismos poderes que corresponden al emperador en el imperio. En un contexto así nace el ius comune, sustentadora del poder real. Los juristas utilizan el ius comune como un arma eficaz de la que pueden disponer en la confrontación con otros poderes constituidos. Estos juristas intervienen en los litigios que implican al rey y entre ellos está el de las ciudades regias, aceptando como consejeros de los soberanos. Las ciudades y también la nobleza recurrirán a los juristas formados en el derecho común para que ordenen sus costumbres, pero serán los reyes quienes van a utilizar mayoritariamente sus servicios. Los juristas versados en derecho romano y derecho canónico ayudarán al monarca en su empresa de transformación política y burocrática.
La reinterpretación de estos textos romanos y canónicos apoyarán al fortalecimiento del poder real. Y aquí también yo creo que es interesante recordar un poco, hablando de ius comune, como por ejemplo en el derecho estaba prohibida la aplicación directa del derecho romano y canónico, en teoría, porque en la práctica, al haber el derecho supletorio, todo lo que se aplica es derecho romano y canónico, pero siempre por la vía de interpretación, por la vía de la glosa del derecho supletorio de la interpretación, y a fin de cuentas va a ser derecho romano, y eso que estaba prohibido aplicarlo directamente. Y precisamente los monarcas apoyarán en esto ius comune para potenciar su poder. El siglo XIII supone la recepción del derecho común, el nacimiento de las universidades, el centralismo papal, el nuevo monarcato, el crecimiento de las lenguas, el aumento de la población, y una de esas manifestaciones fueron las asambleas o parlamentos que reúnen a una serie de gentes que tienen sus convicciones sobre el poder político, sobre la autoridad y sobre la justicia. Desde principios de siglo, los estados de Europa occidental fueron adquiriendo una constitución estamental caracterizada por la dualidad contrapuesta de rey y reino, con poderes separados y dialogantes. El Reino de Valencia no fue una excepción al avance del autoritarismo que fue común al resto de países europeos, también a Castilla y a Navarra. Pedro el Ceremonioso intentó llevar a cabo una política autoritaria sin importarle el derecho reconocido en los fueros a los diferentes estamentos que se manifestaría en los contrafueros cometidos por el rey y por sus oficiales. La intromisión del monarca afectaba las competencias de los tribunales y de los jueces locales, a los mercaderes o los campistas, que eran coaccionados para que concedieran préstamos a la corona. Las alienaciones del patrimonio real y las concesiones jurisdiccionales incrementaron el poder de la nobleza en detrimento de los ciudadanos. Se cometieron greuges contra ciudadanos, mercaderes, turistas, que fueron precisamente los que lideraron la revuelta de la Unión y que tuvo sus raíces en las dos concepciones antagónicas del poder que sostenían rey y reino. Mientras el reino, encarnado en las Cortes, defendía la relación contractual entre ambas instituciones, el monarca ponía el poder real por encima del ordenamiento foral, apoyándose en el Consejo Real. Los unionistas fueron derrotados y la represión fue dura por las elevadas composiciones que tuvieron que pagar por las poblaciones rebeldes para obtener el perdón del rey. La crisis se cerró, se abolieron las disposiciones emanadas de la Unión, arrancadas al monarca, y la victoria real no supuso, sin embargo, la consolidación del autoritarismo monárquico, sino que produjo el efecto contrario. La necesidad de financiación llevó a Pedro el Ceremonioso a retomar el anterior equilibrio de poderes del régimen papista. Y vuelvo otra vez a lo que he dicho antes. Problema de financiación. A veces eso resuelve los problemas, en un sentido o en otro. O sea, que al final van a decidir los que conceden los préstamos. Pedro el Ceremonioso convocó Cortes al principio de su reinado porque se sentía fuerte y pretendía actuar autoritariamente. Pero al final de su reinado convocó 12 veces debido a la necesidad de incrementar sus ingresos, siempre precarios, motivados por los gastos militares que lo obligaban a recurrir a los subsidios dotados de Cortes. El fortalecimiento de las Cortes está relacionado con la penuria económica en que generalmente se mueven los monarcas. Será un elemento decisivo en la actividad de las primeras reuniones de Cortes, de tal manera que cuando en la Edad Moderna se consigan nuevas soluciones para obtener ayudas económicas, también se espacien las reuniones parlamentarias. De esta manera las Cortes recuperan el protagonismo político que había perdido. Ya sabemos que en la Edad Moderna, por ejemplo, en Valencia, cada vez se celebran en los Cortes en general. ¿Por qué? Porque el monarca que no quiere convocar Cortes, porque convocar Cortes, ¿qué suponía? Suponía constantemente hacer concesiones a los estamentos. Si podía obtener financiación de otro lugar, no convocaba Cortes. Eso, y de otra manera, recordemos, por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza lo de Fernando el Católico, cuando quiso imponer la Inquisición en Valencia, y le dijeron los estamentos, bueno, te presentaremos contrafuero. Y dijo, pues bien, dice, pues no convocó Cortes de un poco lugar. ¿Por qué? Porque ese era el problema. La convocatoria de Cortes dependía del rey. Si el rey, y eso tiene que ver con otra cosa que he dicho antes, pero quizá para que aclarar estas cosas que estoy diciendo, lo voy a decir. ¿Cuál es el poder de unos y de otros? ¿Qué fuerza tiene? ¿Dónde tienen la fuerza el rey y el reino? Lo tienen de la siguiente manera. El monarca convoca Cortes cuando quiere y como quiere. Y los estamentos después pueden pugnar y decidir, pero el rey tiene que convocar.
¿Cuál es el control del monarca en el Reino de Valencia? Se hace durante la celebración de corte. Lo digo porque es diferente, por ejemplo, a lo que ocurre en Aragón y a lo que ocurre en Cataluña. Dejo aparte Castilla porque es otro mundo. Pero dentro de la corona de Aragón es diferente el sistema en Aragón, en Cataluña y en Valencia. Porque tanto en Aragón como en Cataluña el sistema es de control de la legalidad, es a priori. En Valencia es a posteriori. Veamos la diferencia. ¿Qué quiere decir? En Aragón, como he mencionado antes, está la justicia de Aragón, que cada vez que el monarca o el rey dan una norma, ve si se ajusta a la legislación foral. Luego, controles a priori. Sabemos que en Cataluña hay una sentencia arbitral de Fernando Católico, se llama poco valdría, que quiere decir, es muy largo, pero viene a decir poco valdría, o sea, poco valen las leyes que no se ajusten al derecho catalán porque no van a servir. ¿Qué ocurre en Valencia? En Valencia no ocurre esto. En Valencia solamente se puede expresar contrafueros cuando las Cortes están reunidas. Si las Cortes no están reunidas, no se puede presentar un contrafuero para que el monarca anule la legislación. Esto es importantísimo. Porque aquí vemos también, cuando les hablo del platillo de la balanza, vemos cuántos contrafueros se han presentado y cuántos se han ganado. Normalmente el contrafuero siempre se soluciona favorablemente a favor del reino. Porque efectivamente el monarca es un transgresor, siempre está incumpliendo lo que es el derecho foral valenciano. Pero también les puedo decir que no tiene otra manera el monarca de gobernar. ¿Por qué? Porque la legislación es un derecho privilegiado. Entonces, si hay alteración del orden público grave, como por ejemplo en las resbaldosidades, el monarca, ¿qué hace? Impone normas o decretos muy fuertes, detiene a los nobles, los ingresa en prisión, los tiene más días de lo normal, les expropia, cosa que es contrario al derecho valenciano. ¿Quién gana aquí? Pues les puedo decir, en teoría, ganan los estamentos. ¿Por qué? Porque siempre triunfa, en virtud de ese pactismo que les he dicho antes, triunfa siempre porque el monarca siempre cede en el sentido de que anula todas las pragmáticas que ha dado. Eso es de iure, vamos a de facto. A mí se me gusta explicar de iure y de facto. De iure han ganado los estamentos. ¿Qué ocurre de facto? Que el rey también ha ganado, porque hasta que se soluciona han estado los nobles en la cárcel, los ha desterrado, los ha tenido, ¿y qué hace el monarca? Darle una pragmática nueva. Por ejemplo, las Cortes de 1626, si vemos toda la relación de contrafueros que se presentan, hay una barbaridad de contrafueros. Todas las pragmáticas reales se anulan. Gran triunfo de los estamentos. O el rey, porque vuelve a dar otras nuevas. O sea, que esto es un tira y afloja, constantemente. ¿Por qué? Porque esto también me gusta explicarlo, porque no es un derecho que esté escrito. Yo hace lo he discutido concretamente los de poder eran de medieval, pero lo he discutido porque sí me decían, ¿dónde está escrito? ¿Qué ley dice que el rey se tiene que sujetar a los fueros y privilegios y no puede ir en contra de una ley aprobada en Cortes? ¿Dónde lo dice? En ningún sitio, no es una ley, es doctrina. Es doctrina, la doctrina jurídica, que es fuente de creación de derecho. Lo vimos que en el antiguo régimen la fuente de creación de derecho no solamente era la ley, sino la costumbre, era la jurisprudencia y era la doctrina de los autores. Por lo tanto, tenemos la fuerza legal, está en la doctrina. Y ya veremos que autor, Pere Belluga, por supuesto, el gran jurista valenciano Pere Belluga, es el creador de esa teoría. Y esto nos reconduce al derecho privado. ¿Por qué el derecho privado? Porque es un contrato que no tiene que ver con el derecho público, sino con el derecho privado. Así de sencillo. Dos partes que pactan y que tienen que cumplir lo pactado. ¿Aquí quién pacta? Pacta el rey y pactan los estamentos. Y además hay precio por medio, que es el donativo. Y por lo tanto, al haber precio por medio, una de las partes no puede cumplirlo. Por lo tanto, como ya voy a terminar porque me llama la atención, simplemente diciendo que el pactismo va a actuar como limitador del poder real. ¿No? Ah, bien. Bien. Entonces, quiero decir con ello que, vuelvo a repetirlo, porque para mí es importante, el pactismo va a actuar como limitador del poder real. ¿Cómo se controla el monarca? El monarca, ¿quién lo controla? El monarca absoluto. Pensemos en los monarcas del principio. Los monarcas poderosos y absolutos, ¿quién los controla? Su voluntad es la ley. Pues están limitados. Por lo menos ¿por qué? Porque las cortes que se celebraban
dentro de los diferentes reinos de la Corona de Aragón, limitan al monarca de esta manera. O sea, que es el único control que tiene el monarca en el antiguo régimen, el que se da en los contrafueros o en los gremios que le presentan, y le hacen anular toda su legislación. La monarquía necesitaba consenso y dinero, y estaba dispuesta a pactar. Precisamente por eso que he dicho, porque necesita dinero y tiene que pactar. Se unió en ello la necesidad de un equilibrio de poderes y de funciones entre el monarca, la nobleza y los ciudadanos. La aprobación de las diversas peticiones propuestas fue el resultado de un delicado equilibrio entre el soberano y los distintos brazos. De esta forma, la legislación asumió una destacada naturaleza contractual en la que el soberano concede a cambio del donativo. El problema radicará en la definición de un ámbito de poder cuyos contornos están definidos por los límites de la soberanía y por la afirmación de la autonomía institucional fundada en tradiciones y costumbres jurídico-políticas. La doctrina del pactismo, defendido por la doctrina, sustenta el carácter de contrato y lo deriva del hecho de que era así porque se ha concedido un donativo al rey siendo consciente de ello las Cortes. El principio de la potestad legislativa compartida entre el rey y las Cortes rivaliza con la teoría propiciada por el derecho común, de la que son tributarios los juristas por su formación en las universidades. La teoría de la plenitud potestatis competirá con la del poder compartido. Pere Belluga, como he dicho, uno de los grandes juristas valencianos, alcanzó gran notoriedad con una obra excepcional, como es el Speculum Principum. Dice que el rey, después de la proposición, cura los fueros y privilegios del reino. Reconoce un protagonismo más grande de las ciudades y villas en la exigencia del juramento y lo explica por la posible eliminación del patrimonio real. Se basa también en la doctrina del derecho común para reconocer, no solamente es Pere Belluga. Vamos a ver, yo quiero terminar ya, pero no quiero dejar de mencionar otro jurista que todo el mundo conoce también, que además es el que más se ve, que es Mateu Vicent. ¿Por qué? Pues porque Pere Belluga sabe que todo sobre está en latín. Entonces, cuesta un latín, el latín jurídico del siglo XIV y XV es difícil. O sea, y yo he traducido los estudios de Valencia del XIV y les aseguro que es un poco complicado la traducción de la terminología jurídica de ese momento. ¿Qué ocurre? Que la gente ha leído más a Mateu Vicent porque tiene un libro tratado de está castellano, con lo cual es una maravilla, y cuando la gente se refiere a las Cortes siempre utiliza Mateu Vicent, que también fue un gran jurista valenciano. Sin embargo, hay una gran diferencia entre los dos, entre la teoría de Belluga del siglo XV y la de Mateu Vicent en el siglo XVII. Los dos aceptan el modelo consensuado de creación del derecho. Los fueros de Aragón y de Valencia, así como las constituciones de Cataluña, son leyes faccionadas, dice Mateu Vicent, y pasaron a ser contrato y tienen toda su fuerza por haberse establecido en Cortes con recíproca obligación del rey y reino, de que resulta quedar irrevocables si no es que el reino junto en Cortes considera en la revocación como principal contrayente. No quiero extenderme más porque no quiero que me llame la atención. Simplemente decir que son de gran bien. ¿Por qué? Porque lo que piensa Mateu Vicent en el siglo XVII no es lo que se piensa en el XV. En el XV todavía estaba triunfando el platillo sobre la balanza, la tiene el reino. En este momento la tiene el rey. Por lo tanto, aunque ambos son pactistas, pues tienen concepciones bastante diferentes. También decir que con independencia de la opinión que se tenga sobre el poder regio, el Estado absoluto no fue estático. En la medida que el poder emana del rey, diversos grupos intentan participar y obtener ventajas, que es lo último que había dicho, que no se obtenían ventajas de mucho tipo, de tipo político o de tipo económico. Está claro que las oligarquías urbanas, pues el rey ¿qué quiere? El rey lo que quiere es pactar con ciudades. ¿Y qué es lo que quiere? Claro, la ciudad es un peso fundamental. Vamos a ver, en Castilla, y termino, tiene el corregidor. El monarca controla las ciudades a través del corregidor. Más o menos, pero es su representante. Sin embargo, vamos a ver, las ciudades en la Corona de Aragón, como el caso de Valencia, tienen autonomía y van a usar de su autonomía hasta el final, pero autonomía con grupos oligárquicos que se cambian cada año, se eligen cada año y tienen mucho peso. Que el monarca, ¿qué tiene que hacer? No tiene ni su representante, sino que estos que reciben la autonomía porque son por elección de dentro del municipio, se enfrenta con el monarca. Y para terminar, un documento que me ha venido a la memoria que me parece que es interesantísimo, es una carta real, que cuando el monarca intenta mandarles cosas a los jurados de la ciudad de Valencia, los jurados muy respetuosos ellos y muy educados, siempre lo contestan a los pies de su majestad, tiene razón, el parece estupendo. Pero si su majestad
hubiera estado bien informado, esto no nos hubiéramos dado. Y yo creo que con esas palabras termino porque están bien claras. ¿No es eso? Pues ya está. Bueno, tengo que agradecer la oportunidad de estar aquí y poder conocer esta tierra y sobre todo estas gentes, no sé si dicen acá, tan lindas. Lo que no sé si agradecer a la profesora González Mezquita que me haya puesto en una mesa con 3 mujeres, cual es una situación bastante riesgosa o ventajosa, bueno, quién sabe. Pero bueno, desde luego tiene su peligro. Bien, habrán visto que la tarde o el panel va de latinajos. Yo no he sido menos y he titulado mi intervención Caput et Membra, es decir, cabeza y miembros, una conceptualización política hispánica entre monarquía imperial y real, reinos y repúblicas. He titulado así mi intervención Caput et Membra, siguiendo un símil proveniente de la ciencia médica y concretamente del médico catalán Jerónimo de Mérola, que quería expresar un modo de entender organicista la política. La monarquía era un cuerpo compuesto de varios tipos de miembros, todos regidos por una cabeza, el rey. Se puede hablar de diversidad en la unidad o incluso de ese lema que tienen los estadounidenses en su escudo, ¿no? Ex pluribus unum. Como vemos, es un símil sencillo pero eficaz, y es raro el autor político que tarde o temprano no recurra a él. Pero no es un mero teorema, ni mucho menos. Un teorema que podemos pensar que está inspirado en los clásicos. La verdad es que todo puede basarse en los clásicos y en los libros sagrados. También en los intérpretes medievales, no es un mero teorema que se repita acríticamente, sino que va evolucionando acorde a los acontecimientos y circunstancias de lo que podríamos denominar la política activa o la acción política. Lo cierto es que a veces es difícil deslindar quién es el origen y quién es el efecto, si la reflexión o la acción política. La reflexión no es solo cosa de humanistas o de barrocos con creencias más o menos literarias. La escritura política o la literatura política forma parte del currículo de méritos de cualquier político que quiera medrar en el campo de la corte, de la administración central, en el campo de las cortes, en los gobiernos locales, etc. Se trata, la mayor parte de las veces, de aportar argumentos, de dar armas políticas al rey y a sus señores de la política, o bien a las comunidades republicanas, que a veces están juntas en Parlamento. Esto es especialmente así en los momentos de mayor tensión política, en los conflictos bélicos, cuando que se dan con cierta frecuencia tormentosas reuniones de cortes, cambios de gobierno, sucesión en la corona, apuros financieros, crisis económica, etc. Tampoco el del Estado es un debate antiguo, pero aún hoy en día, pues ya sabemos que lo del Estado tiene sus defensores, los defensores del sistema, y sus impugnadores, ¿no? Los antisistema. Desde luego, la necesidad de orden de un leviatán no es solo una represión de Hobbes, sino que viene de muy atrás y está desde luego en los autores españoles, algunos más o menos maquiavélicos o la mayoría que podemos calificar de medio pensionistas políticos. No sé si ustedes conocerán la serie de televisión Carlos Rey Emperador, probablemente, no sé si habrá llegado aquí a Argentina. El título es un acierto, aunque me imagino que no lo han hecho con verdadero conocimiento de causa. En efecto, todos sabemos o todos conocemos la cantinela de Carlos I de España, lo cual es falso, y lo de Carlos V de Alemania, lo cual es verdadero. Ahora lo explicaré. Que el rey de Castilla se mostrara como emperador de España
o como emperador de las Españas, o como emperador de los españoles, no era algo nuevo, ni mucho menos. Como nuestros compañeros de medieval avanzan de manera implacable sobre la historia moderna, yo no tengo inconveniente en bucear en la Edad Media e incluso a irme antes. Pero no se preocupen que no voy a ir demasiado allá. La monarquía leonesa ya mostró en el siglo XI ansias de imperio, aunque basándose en una tradición propia, la de la monarquía hispano-visigoda del Reino de Toledo. En el siglo XII, el rey de Castilla, Alfonso VII, se autoapodó el emperador, pero no fue el único. Alfonso VIII, el de las Navas, firmaba muchos de sus documentos como emperador, en el sentido de rei totius Hispaniae. Y Alfonso X, con estos antecedentes, intentó, como todo el mundo sabe, el fecho del imperio a mediados del siglo XIII, al que acompañó con enormes aportaciones, ¿no?, del Ius Romanus, Justinianeo, que dejó reflejado, por cierto, en el famosísimo Código de las 7 Partidas, que en puridad es nuestro primer libro de política, el primer libro de política de España, y muy superior a otros libros, a otros códigos europeos, y que estuvo vigente hasta principios del siglo XIX. Por tanto, el moderno Carlos de Habsburgo, Carlos de Austria, no era el primero en querer ser rey emperador, o rey emperador solutus de España. Y además, por tradición familiar, pues ya sabemos que se hizo con el Sacro Imperio Romano. Pero como todo el mundo sabe, y aparte ya de otras formulaciones de la monarquía universal, de los ideales de Gattinara, etcétera, etcétera, también sabemos que Carlos V, pues al final tuvo que abdicar para reordenar políticamente esas dos realidades, la de rey y emperador. Su hijo, Felipe II, sería rey emperador de España y de la herencia borgoñona, y su hermano, el hermano de Carlos, Fernando I, sería emperador, no rey, de Alemania. Por tanto, no estamos aquí con el nacimiento simplemente de dos ramas de una misma dinastía, sino de una evolución también política, sobre todo por parte del emperador alemán, que el emperador alemán en los tiempos siguientes aspiraría a convertirse en emperador rey, como el emperador rey español, precisamente, y eso lo conseguiría en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Pero en toda esta evolución el rey, la cabeza, siempre permanecía nítidamente distinguida de su cuerpo. El cuerpo era el reino, los reinos, las comunidades, las ciudades, las repúblicas, a veces bien avenidas, a veces rebeldes, algunas veces sometidas, otras veces negociantes y pactistas, incluso en Castilla. De hecho, la teoría política clásica, la de Platón y sobre todo la de Aristóteles, era por propia concepción republicana. Se centraba más en la sociedad política y después reflexionaba sobre su gobernación. Habría que esperar al teólogo, y insisto en lo del teólogo Tomás de Aquino, que precisamente conoció a Aristóteles por vía del mundo árabe, del mundo musulmán, por cierto, para que empezara a darse una reivindicación firme de lo que él llamó la monarquía pura, para solucionar, entre otras cosas, la división del mundo cristiano, de los cruzados en Tierra Santa. Porque hay que recordar que su obra, que era de monarquía, la monarquía, está dedicada a los Lusignan, es decir, los reyes de Chipre, que eran entonces reyes de Chipre, pero que habían sido anteriormente reyes de Jerusalén. Pero la obra de Aquino no estuvo cerrada del todo, aunque marcó la salida o el punto de partida de los espejos o de esa enorme literatura de regimine principum, ¿no? Que marcó, digamos, el inicio del pedagogismo político que continuó en el resto de la Edad Media y, por supuesto, en la Edad Moderna. Pedagogía política que se debate entre una vía ético-moralista
es decir, cómo se debe gobernar virtuosamente, cuyas últimas realizaciones serán las formulaciones de utopías ya en el siglo XVI, y todo el mundo más o menos conoce las pocas que hay, por cierto. Y otra vía práctica para, como hemos dicho, influir en determinadas direcciones, es decir, influir en el juego político con propuestas, como por ejemplo pueden ser las propuestas en el siglo XVII o a principios del siglo XVII de los arbitristas y de los reformistas. Con todo, Aquino, teólogo, como después los juristas, especialistas en derecho, propugnarán una monarquía limitada, bien por la ley o bien por las leyes religiosas, las leyes naturales, las leyes consuetudinarias, y además también una monarquía limitada por los reinos, por las ciudades e incluso por las familias. Ahora volveremos también sobre este asunto. El resultado de la unidad entre el rey y el reino es la paz, la perfección del orden y el mantenimiento de la monarquía. Los enemigos de esta paz son las degeneraciones políticas de la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Otra cuestión que aquí es la de mayor o menor, también podemos situar la de mayor o menor autonomía del poder temporal respecto al eclesiástico o al poder religioso, ¿no? Aquello, bueno, sí, que podemos denominar el regalismo, que, bueno, pues eso de momento también lo dejo ahí, que ya dedicará a ello próximamente un libro muy interesante al respecto, el profesor Salustiano de Dios, pero bueno, siempre hay que recordar la teoría esta de las dos espadas, ¿no? La teoría del imperium y del sacerdocium, que también podía afectar a la misma monarquía. Aparte de otros intentos, el primer monarca que conseguirá el imperio o la monarquía de España de facto va a ser Felipe II, con la incorporación de Portugal en 1580. Precisamente este hecho hará que la exaltación monárquica de los tratados políticos llegue a su paroxismo, y también se va a poner pierna o se va a poner bota a frente de otras formulaciones republicanistas que casi todas también procedían de Maquiavelo, porque a pesar de que Maquiavelo tenga una obra que se titula precisamente El Príncipe, pues ese príncipe debe servir al Estado, debe servir a la República, precisamente. En el lado español, pues se preferirá, digamos, la versión de monarquía católica, que viene más de la influencia de Guicciardini y de Botero, más que de Maquiavelo, probablemente. Aunque tampoco van a faltar formulaciones civilistas, como la de Alonso del Castillo, que por cierto fue un procomunero, es decir, que apoyó las comunidades de Castilla, pero estos republicanistas, digamos, que fueron cediendo ante el gran peso de los monarquistas, como Antonio de Guevara y su reloj de príncipes, y también los imperialistas, ¿no?, entre los que estaban los discípulos de Erasmo y sobre todo los hermanos Valdés. No olviden tampoco las influencias francesas y flamencas, ¿no? Por supuesto, sí, la de Baudin, católico, por cierto, pues se tiene en consideración, pero hay otros autores que la verdad es que habría que profundizar en ellos, como Julien Dauet y sobre todo Pierre Grégoire o Pedro Gregorio Tolosano, ¿no?, que influyó mucho en un autor que yo en su momento trabajé bastante, que es Jerónimo de Ceballos, ¿no?, y que implica también la influencia del Mos Gallicus, ¿no?, en lo que son nuestros juristas. Por supuesto, también Justo Lixio y Nicolás Viesius. Pero si la figura del rey está medianamente definida, es continuamente ensalzada, o como poco se reconoce que es necesaria, tenemos más problemas en articular una idea sobre el pueblo, sobre la masa de los gobernados. Y al mismo tiempo, en el lado de los gobernantes, no solo estaba el rey, fuera como tal o fuera como emperador, sino también una serie de colaboradores o de representantes del reino
integrado, no lo olvidemos, ese reino por repúblicas y por familias. Dejaremos para posterior ocasión la definición o la reflexión de pueblo, o reino, comunidad, o como se la llame, ¿no? Al margen también que aquí habría que hablar mucho sobre el tema de la soberanía, pero iríamos demasiado lejos. Aquí nos vamos a centrar en lo que podremos denominar los políticos del rey de las repúblicas, que se llamaban bárbaramente los repúblicos. El sistema monárquico los entiende a estos repúblicos esencialmente como consejeros, que ni más ni menos eran vasallos que debían servir a su señor natural, bien con ayuda, lo que se llamaba el auxilium, o bien con consejo, el concilium. La ayuda empezó siendo militar, eso lo conocemos bien, sobre todo pues, con ejemplos, por ejemplo, en el reino de Castilla, de la caballería de cuantía en el mundo urbano medieval. Pero si el servicio militar después se fue, digamos, transformando en forma de servicio económico, de donaciones más o menos forzadas, o llegando incluso a la más pura y simple venalidad de cargos, de oficios, de títulos, etcétera, como muy bien, por ejemplo, en el aspecto militar ha estudiado el profesor Francisco Andújar. Nosotros hoy vamos a irnos por los consejeros, que apoyan a su señor en sus labores de gobierno y gestión. Esto es, toda esa serie de políticos, oficiales, ministros, validos, etc. Consejeros que intermedian en el servicio o en el bien público. De hecho, existió todo un subgénero literario político dedicado a glosar la labor, la figura del consejero, no solo en Castilla, sino fundamentalmente en, bueno, ahí digamos podemos hablar de una conexión valenciana, napolitana evidente, y esta doctrina de los consejeros se cultivó en todos los reinos españoles, incluido, por supuesto, como acabamos de decir, Italia, pero también Flandes. Además, como el resto de la literatura política, modula sus postulados al socaire de las diferentes circunstancias y crisis políticas, como rápidamente iremos viendo. Pero había dos tipos de consejeros: los de arriba, los que conformaban el gobierno principesco mediante el sistema polisinodial de consejos, y, en segundo lugar, los consejeros de las repúblicas o consejeros eminentemente ciudadanos, regidores y jurados. Para los primeros me he fijado en autores que podemos definir como clásicos, son relativamente bien conocidos. Furio, o Furio Ceriol, ¿no? Y su epígono portugués Bartolomé Felipe, Madariaga, Ramírez de Prado, Álamo de Barrientos y Mártir Rizo, que evidencian, por cierto, todas influencias notables de autores, algunos foráneos, como Erasmo, Vives, valenciano, Bodán, Lixio, y otro autor que también no hay que perderle de vista, Choquia de Souglé, aparte, por supuesto, de Diego de Simancas, que tampoco tenemos que perderle de vista. Las posturas republicanistas son menos conocidas, aunque van poco a poco saliendo a la luz. Ahí tenemos a Juan Costa, a Castilla y a Guadalajara, del cual me voy a permitir el lujo de prescindir de su comentario, puesto que van a hablar de Ballesteros, Saavedra y Acevedo y Salamanca. Como los consejeros del rey, todos los consejeros, los del rey y los de la república, se consideraban a sí mismos representantes del reino, con autoridad, con los únicos límites del poder real por una parte y el bien público por otra parte. Y los consejeros también representan a sus parentelas. Hay que tener siempre en cuenta este punto de vista. De ahí su tendencia, o la tendencia de los consejeros, tanto los de la administración central como los de la administración local, a formar dinastías, ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido a los historiadores, entre otras cosas, hacer prosopográficas. Bien, voy a ser ya muy telegráfico porque el tiempo apremia, y simplemente voy a indicar una serie de una característica de cada uno de estos autores, ¿no? Una pincelada,
Y bueno, yo confío que, claro, por supuesto, ustedes ahora no tienen necesidad de coger apuntes y que en un futuro no muy lejano contarán con las actas. Por tanto, pues podrán profundizar en esta serie de cuestiones. Bueno, Furio, muy conocido, 1559, es aquel que propugna que el príncipe es la persona pública, que por cierto goza no ya de la gracia de Dios, sino del favor del cielo, precisamente para llevar a cabo su misión, y que tiene la altísima responsabilidad de escoger no solo los mejores consejeros, sino los mejores consejos que emitan esos consejeros. Para él, para Furio, digo Furio porque él era humanista, entonces a él le gustaba decirlo, llamarse en latín. No le gustaba, por lo visto, lo de Furio en valenciano. Bueno, pues el gobierno era la suma del príncipe más el consejo. Y el consejo tenía que dedicarse a 5 cosas: a Hacienda, a Estado, a Guerra, a Economía y a Justicia. Y el consejo tenía que representar a las provincias. A las provincias en las que se dividía su monarquía. Madariaga, 1627, en su obra, amplía el sistema de consejos a todos los niveles de la monarquía, es decir, que propone consejos para la corte, pero también para las provincias y sobre todo habla de los concejos, ¿no? Es decir, que quiere que haya en el reino una mayor representatividad a través de los consejos. Él habla de una razón de Estado administrativa, precisamente, ¿no?, por medio de estos consejos. Y además, con una escrupulosa selección de los consejeros, ¿no? Es decir, que tiene un cierto concepto aristocrático de los que tienen que formar estos consejos. Y entre otras cosas, pues tiene una frase célebre que dice que no le gustaban los ayuntamientos de necios, ¿no?, para los consejos locales. Y también propone una medida que la verdad es que tiene muchísima actualidad. Propuso que se hiciera un inventario de bienes a la entrada y a la salida del ejercicio de los cargos, ¿no? Y solo decía que solo se debía permitir 1/3 de enriquecimiento. Lo cual, bueno, esto es como hoy diríamos la ley de transparencia, ¿no? Pues eso ya estaba en 1617. Ramírez de Prado, que también escribió en su obra en el 17, gran seguidor de Coquer y de Baudin, es el que habla mucho de república monárquica y hace también esa distinción muy interesante entre soberanía y gobierno. Define el Estado como el conocimiento de medios que se alcanzan por el Consejo. Y él habla de la razón de Estado de los remedios. ¿Hay alguna remedio? Por eso, razón de Estado de los remedios, es decir, buscar las mejores soluciones para el bien común. Álamo de Barrientos, 1600, es, junto con Juan Pablo Martí Rizo, el que retuerce la teoría del consejo para forzar la justificación del privado o de los validos. Y él habla del príncipe dual, es decir, la mezcla o la unión del rey y su valido. Juan Pablo Martí Rizo, en 1626, también habla de esto, precisamente, por razones obvias, pero habla también de la monarquía señoril, precisamente por influjo de otro italiano, de Malvezzi. Y, desde luego, el privado se presenta como una metamorfosis del consejo, ¿no?, basado en un principio político que hoy en día, pues, a lo mejor nos puede sonar un poco raro, que es el de la amistad. Bien, los republicanos, y con esto termino. Juan Costa, por cierto, Juan Costa, zaragozano, estudia en Salamanca, escribe en 1575, aunque su obra se reedita. Es un caso muy interesante de influencia del polaco Oslicio, que es el gran, digamos, también autor que estudia el parlamentarismo y que fue, por cierto, prontamente traducido en Inglaterra. Es uno de los que después influirían en los sucesos de mediados del siglo XVII, incluso de finales del siglo XVII en Inglaterra. Sus revoluciones políticas pues tuvieron mucha influencia de la obra de Oslicio. Bien, él es el que habla de Juan Costa, de el rey
del vulgo, el pueblo, y entre media de los ciudadanos, como los que intermedian. Juan Castilla Aguayo me lo ahorro, aunque indico sobre todo su formación jesuita, que para mí es lo que parece muy interesante porque lo relaciona con autores que, por cierto, aquí ya se han hablado de ellos. Fernando de Ballesteros y Saavedra, que escribió en 1619, es el que desarrolla también un sentido de la política como policía. Es un concepto que después se va a hablar mucho de él en el siglo XVIII, pero la política como policía es una de las grandes aportaciones de la política municipal o local a lo que es la teoría política general. Y como buen autor del barroco, pues es muy pesimista y claro, ¿qué es lo que propugna siempre? Pues que los cargos hay que controlarlos, por aquello de que la condición humana ya se ha demostrado pues que no tiene remedio, ¿no? Y Acevedo y Salamanca, que es un autor del que también alguna vez tendremos que hacer algo interesante con él, que yo siempre le llamo el anticastillo de Bobadilla, ¿no? Pues también tiene bastantes aportaciones, ¿no? En su obra, pues que desde luego también podríamos, o que pone en solfa precisamente, bueno, entre otras cosas, el papel de los corregidores, o controla a los corregidores, y también hace una relación muy interesante, que son los corregidores, y cuidado, los señores de vasallos. Los señores de vasallos es otro de los grandes olvidados de los poderes intermedios que hay en la corona. Bien, pues con esto yo creo que por ahora tienen suficiente y ya les emplazo a la comunicación pues para que puedan tener más información. Muchas gracias. Bueno, pues no quiero comenzar sin también tener un agradecimiento especial a la profesora María Luz que nos invita y en donde nos sentimos tan a gusto todos. Siguiendo, para abreviar, siguiendo lo que la profesora Ferrero estaba comentando de la importancia que tenían las ciudades en relación con la financiación de las monarquías, en el caso concreto de la monarquía hispánica, me voy a centrar en la ciudad de Córdoba como una ciudad modelo castellana con voto en corte. El profesor Ruiz Martín hace mucho tiempo que ya propuso que no se conocerían la hacienda real y el poder del rey sin que conociéramos precisamente las haciendas locales. En este sentido, el profesor de Bernardo ya hace mucho tiempo que también organizó un proyecto de investigación que se llama ISALEN, Historia Social de la Administración Local, en donde se han cubierto con tesis doctorales toda la etapa de la época moderna de Córdoba para tener este conocimiento y poder aportar unas conclusiones generales que yo voy a tratar brevemente de decirles. No se puede tampoco entender la vida de una ciudad sin esos apartados que aparecen aquí. Pero en aras de la brevedad solamente voy a tratar tres, el primero y los dos últimos. ¿Qué es el territorio? El territorio en una ciudad castellana y concretamente en el reino de Córdoba y todas las andaluzas, tenía dos territorios determinantes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político-administrativo. El territorio puramente urbano, la ciudad en la que no solamente nos estamos refiriendo a lo que está intramuros, sino los arrabales también extramuros, y desde luego las villas y aldeas de la jurisdicción. Era muy importante para las ciudades esta jurisdicción, porque ella en dos aspectos fundamentales. En un aspecto administrativo, la ciudad tenía el privilegio de nombrar todos los oficios fundamentales en esas villas y además controlaba sus gastos, controlaba su término, pero fundamentalmente se relacionaba con ella en el aspecto financiero fiscal, de tal manera que la ciudad percibía de las villas una serie de tributos, pero sobre todo cuando el poder central hacía un repartimiento en un gasto, la ciudad se veía aliviada porque las villas de la jurisdicción también contribuían a este repartimiento.
Por tanto, los derechos que la ciudad tenía sobre las villas, además le daban un gran prestigio y fuerza política frente a los demás poderes públicos. Por tanto, las ciudades no querían perder esa jurisdicción. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de la exposición cómo realmente el rey va a ir vendiendo esas villas de la jurisdicción y finalmente, en 1500, la ciudad de Córdoba tenía 32 villas bajo su control y en 1700 solamente tenía 3 que estaban también con unas comillas en el sentido de que estaban en peligro de también perderse. En el punto de la organización política hay que verla en la época moderna y la monarquía hispánica, hay que verla desde dos puntos de vista. El punto de vista horizontal, que es la relación que hay entre todos los estados de la monarquía, que al ser tan extensos, tenían conflictos internos que generaban conflictos internacionales, como veremos después. Y después, desde la perspectiva vertical, siguiendo lo que la profesora Ferrero estaba tratando, hay dos poderes, el poder central y el poder local. El poder central lo representa el rey y los consejos, y una prolongación de esos consejos a nivel territorial eran los gobernadores, los virreyes y la chancillería. En el poder local estaban los reinos, que podían estar reunidos en cortes o separados en cabildos. En la época, en el siglo XVI y siglo XVII, hay numerosas convocatorias a cortes y casi siempre tienen el tema central de la hacienda, la financiación de la hacienda real, que siempre era insuficiente. En este sentido, las ciudades que tenían voto en cortes, como es el caso de Córdoba, enviaban a 2 procuradores, que eran regidores, para llevar las peticiones y para comunicar lo que la ciudad decidía en cada momento. De esta manera se veía que rey y reino eran los dos elementos, los dos pilares fundamentales en torno al cual se levantó la organización política del Estado moderno. El reino separado en cabildos, eran los consejos. Los consejos eran un órgano de representación en donde estaba representado el poder real, el corregidor, que antes nos hablaba el profesor Aranda, el corregidor, que era representante, como digo, del poder real, era nombrado directamente por el rey a propuesta del Consejo de la Cámara de Castilla, y era un puente entre el poder central y el poder real, el poder local. Los regidores, que en Andalucía se llamaban los caballeros 24, porque eran 24 el número. Sin embargo, veremos cómo este número se queda mínimo en relación con la cantidad de ventas de oficios que hace el rey para cubrir las necesidades que tenía. Los regidores tenían voz y voto, y los jurados, que eran los representantes de las collaciones del pueblo, era lo que se llamaba la conciencia de la ciudad, que no tenían voz en el cabildo, pero sin embargo tenían sus propuestas y sus requerimientos, podían llegar directamente al rey, obviando el propio cabildo. El cabildo se reunían todos periódicamente, generalmente 3 veces en la semana, y allí se trataban horizontalmente todos los problemas de la ciudad, abasto, hacienda, peticiones de los vecinos, etcétera, etcétera, y verticalmente también se relacionaba con todas las instituciones de la monarquía hispánica. Hay que decir que durante el siglo XVII se fueron trasladando, y ya a finales del siglo XVI, se fueron trasladando las decisiones que se tomaban antes en Cortes, y ahora se iban a tomar en los cabildos. Pero Córdoba y ninguna de las ciudades castellanas permanecía ajena a los problemas que tenía la propia monarquía hispánica. Y no solamente no permanecían ajenas, sino que en la mayoría de las ocasiones contribuían a la resolución de los mismos. Desde este punto de vista, el poder local estaba siempre intervenido por el poder central, tanto a nivel político como a nivel económico, porque las ciudades aportaban muchísimos recursos materiales y humanos. Como es lógico, y según reza en el título,
Yo me voy a centrar en la época de Felipe II, en donde hay una cantidad de territorios que él dominaba, no solamente en España, sino, como todos sabemos, en Europa y en América, y esto le creaba conflictos internacionales con los turcos, con Flandes, y el problema envolvente de la carrera de Indias que nos enfrentó con las Provincias Unidas, con Francia y con Inglaterra. En el siglo XVII cambian los escenarios, pero desde luego siguen los conflictos. En este sentido, para que veamos un poco la relación, o sea, testimonios directos de esa influencia que tiene el poder real sobre el poder local, dos ejemplos clarividentes que recuerdan a todos los cordobeses que cuando se sublevan los moriscos en la Alpujarra, Felipe II se traslada a Córdoba y eso supone un gasto tremendo para la ciudad, porque además allí se celebran cortes y queda como testimonio esta puerta que se llama Puerta del Puente en la ciudad de Córdoba, lo mismo que las caballerizas reales. Córdoba fue elegida por el rey Felipe II para tener en sus magníficas dehesas en la Vega del Guadalquivir la crianza de los potros que, seleccionados los mejores, se presentaban en las caballerizas reales, y ahí estuvieron. Bueno, a Córdoba le costó el realizar la fábrica, el edificio, y mantener a toda esa cantidad de caballos que el rey luego nutría en la corte y para los ejércitos. Como veremos después, el tema de las dehesas va a tener otra función bastante importante. Pero, ¿de qué manera Córdoba podía, y las ciudades castellanas, hacer frente a esos gastos tremendos que mandaban desde el poder central? Pues tenía un patrimonio importantísimo. Ese son los bienes de propio. La ciudad tenía un patrimonio tanto desde el punto de vista rústico, como ahí lo vemos, cortijos, dehesas, azas, heredades, como de fincas urbanas, casas, tiendas, edificios municipales, mesones, que arrendándolo anualmente conseguía unos ingresos que le servían para cubrir las necesidades municipales y, en cierta medida, para las que pudieran venir de la hacienda real. Pero veremos cómo esto pues, va a tener un cambio importante. Tiene también unos derechos que cobrar, pero tiene unos gastos normales, los gastos fijos que puede tener cualquier municipio, pero tiene unos gastos no fijos que generalmente vienen por repartimientos que se hacen a nivel central, y esos son obras, generalmente obras del Estado. En este caso se estaba construyendo el puente de Toledo en Madrid y se estaba construyendo el muelle de Málaga. Las ciudades tenían que contribuir y Córdoba, como no podía ser de otra manera, contribuyó. Ya en estos gastos extraordinarios vamos a ir viendo cómo, a medida que los gastos no fijos van aumentando, la ciudad tiene que emplear menos dinero en los gastos municipales, que son los que perciben los cordobeses de a pie. Haciendo una comparación entre los ingresos y los gastos, vemos que nunca hubo la mínima adecuación de los ingresos a los gastos. Se puede decir que la situación de insolvencia de la hacienda de propio de Córdoba en la segunda mitad del siglo XVI fue la norma. ¿Cómo cubría normalmente la ciudad esos déficits que van a tener permanentemente, causados fundamentalmente por la hacienda real? Pues contratando censos, préstamos, y esos préstamos hay que pagarlos. No ya solo devolviendo el principal de ese préstamo, sino que hay que pagar grandes réditos. ¿Y esos réditos de dónde podían salir? Pues de sisas. Las sisas en los mantenimientos, que ya sabemos todos que es o una reducción en el peso de los productos básicos o un incremento en el precio. ¿Qué causas provocaron ¿qué causas provocaron el endeudamiento municipal? Se pueden decir causas de dos tipos: internas, en desequilibrio continuo de los ingresos y los gastos porque no había presupuesto y por tanto se gastaba sin orden, y la mala gestión de la oligarquía local, que muchas veces estaba más preocupada por arrendar sus propias fincas, sus propios bienes, y se despreocupaba de los bienes de la propia ciudad.
Hay también unas causas externas, las coyunturales, las epidemias, las crisis de subsistencia que, como bien dicen el profesor Pérez Moreda y Ruiz Martín, empezaron en Castilla ya en 1570, y desde luego lo que provocó de una manera más directa la crisis, el endeudamiento de todos los municipios, fue la presión fiscal que se realizó a partir de 1580. ¿Pero qué motivó esta presión fiscal? Desde luego hay una respuesta clara: la política exterior de Felipe II, los gastos del imperio, las guerras que se pueden seguir. Yo he constatado la evolución de la guerra de los turcos desde el principio, 1556, desde el principio del reinado de Felipe II. Se pueden ir siguiendo la evolución a medida que el rey va pidiendo a la ciudad recursos humanos y recursos económicos. Esto se simultaneaba con la guerra de Flandes, que, como bien decía el profesor Domínguez Ortiz, durante 80 años hipotecó no solamente, bueno, este es un ejemplo, Córdoba, sino todas las ciudades castellanas. Y también se puede seguir la evolución de la guerra con Flandes precisamente por la evolución de la economía castellana. Las guerras fueron continuas, pero hay un periodo que se llama, o que el profesor Ruiz Martín llama el periodo agresivo, que va de 1583 a 1598. Ahí se reverdecen todos los conflictos. Y la Hacienda Real es cierto que tenía establecido unas vías para engrosar su ingreso. Esos ingresos, esos cauces legales eran las alcabalas y las tercias, el servicio ordinario y el servicio extraordinario, que nunca se sabía cuándo iba a venir ni de qué iba a constar. Pero el servicio extraordinario y los demás servicios tenían que ser aprobados en Cortes. Las provisiones reales siempre justificaban las peticiones. Hay que ayudar a su majestad porque hay que resolver los problemas del imperio y de la Iglesia, de la religión católica. Y el cabildo también justificaba. Es que todo lo tiene su majestad, como bien dice al final, a su cargo. Los herejes de Flandes, los turcos, todos, hay que ayudarles. Tengo que decir que en este sentido la deuda municipal de las ciudades creció al ritmo de la demanda de la corona, pero que en concreto el cabildo cordobés siempre estuvo dispuesto a favorecer los intereses del rey y ayudarle a conseguir los objetivos, como decía antes, en defensa del imperio y de la religión católica. Hay una cosa que me importa decir también, y es que este gasto extraordinario que permanentemente estaba la Hacienda Real pidiendo era casi siempre sobre las ciudades castellanas, la corona de Castilla, hasta tal punto que el profesor Ruiz Martín dice que se fue identificando el complejo organismo territorialmente disperso de la monarquía hispánica con los reinos de Castilla. Hubo, por tanto, una gran desigualdad contributiva entre la corona de Castilla y la corona de Aragón. No solamente a plazo corto, sino que a largo plazo, como bien pone de manifiesto el profesor Carande, los gastos imperiales privaron a la economía castellana de la fertilidad que hubiera podido tener en su interior, porque todo iba para afuera y nada quedaba dentro. Pero es curioso y es importante destacar que el nuevo impulso que se daba a la guerra va a hacer cambiar a Felipe II de táctica financiera. Él decide prescindir totalmente de los intermediarios, asentistas, corredores, banqueros, que tantas recompensas necesitaban y que mermaban mucho los ingresos, que ya eran pocos, y decide tomar directamente la plata que llega de Indias, donde él y sus colaboradores la iban a controlar, y desde luego manda a hombres de su Consejo de Hacienda a que vayan buscando por las ciudades oligarcas que quieran comprar títulos y tierra para conseguir prestigio y poder a cambio de grandes cantidades de dinero. Solamente no pudo prescindir de los Fugger. En la Hacienda se abrieron, por tanto, unos canales nuevos para poder conseguir dinero.
Además, con una característica muy importante, y era que este sistema hacía prescindir de las cortes. El rey se relacionaba directamente con las ciudades, de ahí la importancia que tienen las ciudades y las haciendas locales. Hay mucho debate entre si el rey debía o no debía de hacer esto, pero al final la mayoría de los autores piensan que el rey vendía lo que era suyo, y si era suyo podía hacer con ello lo que quisiera, aunque esto perjudicaba, como veremos más adelante. ¿Cuáles son esas nuevas contribuciones? Las ventas. Ventas de oficio, ventas de baldío y ventas de jurisdicciones. Ventas de oficio. Los oficios, en el caso de Córdoba, los 24 regidores se llegaron a convertir en la segunda mitad del siglo XVI en 49. Prácticamente se duplicaron. ¿Y eso de qué manera perjudicaba a la ciudad? Bueno, la venta de oficio, hay varios perjuicios, pero vamos, la oligarquía local, que además en Córdoba, según decía el profesor Domínguez Ortiz, era uno de los cabildos más aristocráticos de la corona de Castilla, esos eran unos linajes muy fuertes, y entonces no querían que se entrometieran personas que no eran de linaje, pero que tenían muchísimo dinero. Y lo hacían de una manera, o sea, intentaban los 24 rechazar que hubiera nuevos oficios. Hay que decir que Córdoba, en el año 1539, compró un privilegio para evitar que el rey vendiera en su territorio ni oficios, ni baldíos, ni jurisdicciones. Pero cuando el rey tenía necesidad, las vendía sin tener en cuenta. ¿Qué problemas tenía la venta de oficios? Bueno, pues la dificultad, siendo tanta gente, la dificultad de administración, pero además el que compraba un oficio con una cantidad de dinero muy grande quería rentabilizarlo, llevando después los acuerdos municipales a sus beneficios particulares. Y además, de nuevo, lo que se empleaba en oficios no se empleaba en economía. La venta de baldíos, exactamente lo mismo. Se vendían baldíos que eran utilizados precisamente por las propias ciudades, como para pedir censo tenían que tener una garantía, entonces se presentaban como garantía. Pero además esto perjudicó mucho porque esos baldíos estaban siendo aprovechados por el común, por la gente. Al quitárselo se le estaba dando un duro golpe a la propiedad comunal y haciendo un favorecimiento a la propiedad privada, y por otro lado se daba un duro golpe también a la ganadería en contra o sea, a favor de la agricultura. Hay otra serie de cosas que no me voy a detener, pero sí, la venta de jurisdicciones en Córdoba tuvo una serie de características especiales, y es que hay que tener en cuenta que el rey tenía unas necesidades, pero también la apetencia de muchos nobles que querían ser señores de vasallo. También muchos señores que ya eran señores que querían aumentar su territorio. Muchas villas de las propias ciudades no querían pertenecer a la ciudad porque tenían que depender de ella para muchas cosas, como hemos visto en el tema anterior. Sin embargo, se vendieron todas las villas, y Córdoba, como decía al principio, solamente le quedaron tres villas a principios del siglo XVIII. ¿Cómo vendía el rey? De varias maneras, cediéndolas, y hasta tal punto el rey tenía deudas que concretamente en Córdoba el marqués de Priego, que era un Fernández de Córdoba, cuando compró una villa importantísima en la Vega del Guadalquivir, que era Castro del Río, le pagó directamente, no pasó el dinero por el rey, sino que le pagó directamente a los banqueros genoveses, los Oria. Otras veces las vendía directamente. El caso del marqués del Carpio, que le vende una serie de ciudades, de villas que luego pasaron a la Casa de Alba. Pero Córdoba tiene una característica especial en cuanto a la venta de jurisdicción, y es que hay otro modo de vender jurisdicción, que es el trueque de jurisdicción por dehesas. El rey quiere tener en Córdoba los potros, porque tiene unas dehesas fantásticas en la vega del río Guadalquivir, que tiene unos abrevaderos magníficos. Allí se van a criar los mejores potros. Entonces,
el rey lo que hace es, en un primer momento se pone él en contacto concretamente con el obispo, con la mesa obispal, para ver si le cede una alameda estupenda y a cambio le da una villa, la que ellos elijan. Casi todo estaba ya fraguado cuando se intervienen o se interfieren los intereses de otro señor, el marqués de la Guardia, que desde la época medieval están pretendiendo una villa, su casa. Entonces, él tiene una dehesa magnífica con unas instalaciones extraordinarias. ¿Qué hace este señor, el marqués de la Guardia? Cuando vienen las yeguas que están para parir y que van a dar una cantidad de potros extraordinarios, él las mete en su dehesa, directamente, sin que el rey intervenga y sin que intervenga la ciudad. Cuando ya las tiene allí, le dice al rey, no puede tener mejor acomodo los potros. Entonces lo que vamos a hacer es darme la villa que yo quiero. Y en este sentido, nosotros vamos a estar los dos de acuerdo. Pero ahí, esa villa tiene una actitud distinta de las de otras villas que son pasivas, y entonces le pide a Córdoba que sea ella la que defienda su jurisdicción. Pero eso le costó a Córdoba firmar un asiento con el rey en el que se comprometía a pagar una dehesa con unos precios muchísimo más elevados que lo que estaba percibiendo la ciudad por sus propias dehesas, y además con el tiempo tenía que comprar esa dehesa. Por tanto, la ciudad se estranguló de una manera extraordinaria, hasta tal punto que llegó la ciudad a no poder, no solo no devolver los censos y los préstamos que tenía, no pudo pagar los réditos. Y de esa manera los censualistas se quejan, denuncian a la ciudad en la Chancillería de Granada, y viene un juez de cuentas, anula la administración de la ciudad, y es ahora el Poder Central el que está controlando directamente. De esa manera se pone de manifiesto la importancia que tuvo el Poder Real interviniendo el poder local, pero hay una cosa fundamental, y es que se pone de manifiesto también la importancia que tuvieron las ciudades, las haciendas locales, para mantener el imperio, y además se pone de manifiesto que es importantísimo, como decía el profesor de Bernardo, la importancia que tiene lo local para entender lo nacional y lo supranacional. Nada más, muchas gracias. Hago esto porque en realidad lo que quería comentarles es que estoy trabajando en la edición, la edición de una fuente sobre comienzos del siglo XVIII para una publicación que va a ser lo antes posible, y se trata de un autor que es polifacético. No voy a hacer todas las consideraciones sobre la Guerra de Sucesión porque ya han sido comentadas por mis anteriores, los que me precedieron en la exposición, de manera que decirles que he tratado de ver de qué manera se puede revisar el tratamiento de algún modo, entre comillas, nacional que se le ha dado a estos estudios, y tratar de superar esta diferencia, no tomando en cuenta las categorías de las composite monarchies o la polycentric monarchies para trasladarlas al autor que estoy analizando, sino para ver qué decía este autor, motivada por estas afirmaciones que he visto, y también por las corrientes de la historia atlántica, de la historia global, o las connected histories y las entangled histories, pensando que es un personaje realmente paradigmático, aunque obviamente el gran problema con él ha sido la falta de una definición precisa, lo cual para mí no es un problema, no poder definirlo muy precisamente, por eso es que me interesó. Como ha afirmado el profesor de Bernardo, en realidad entre los años 1701 y 1703 se ha considerado que se producen los años estelares de la política colonial borbónica, en los que Francia trató de reconducir en su provecho el monopolio del comercio hispanoamericano en el transcurso de la Guerra de Sucesión Española.
Hay un artículo reciente de Anotan en el que se señala que las las consideraciones del testamento de Carlos supusieron un giro completo en las relaciones entre España y Francia, algo realmente que no se esperaba, y esto implicaba la necesidad de renovar las relaciones en el plano político y diplomático, pero también en el plano comercial. Desde ese momento la unión de las coronas aparece como un horizonte posible y también como una aspiración política. Se trataba de una mera retórica. ¿Qué clase de unión se buscaba? ¿Qué alianza se buscaba? ¿Era una alianza dinástica o acaso era simplemente una alianza comercial? No quedaba demasiado claro. Anoté propone estudiar las preocupaciones comerciales y en realidad cómo se integraban con las negociaciones diplomáticas para valorar el peso de las élites mercantiles en las decisiones que toma el monarca, y él lo hace justamente a partir de un caso de estudio que me resulta muy interesante. La obra que analizo es una obra muy extensa, por supuesto no la puedo editar completa, solamente voy a editar una parte. Una parte ya, la de Nueva España, fue realizada en su momento. Se trata de la memoria que se escribe entre 1702 y 1704, entre tantas memorias que se escriben, favorecidas justamente por la corte francesa. Memoria sobre el gobierno de las Indias españolas, realizada por don Francisco de Seijas y Lovera para servir a la verdadera unión de las dos coronas de España y Francia, encontrando algunos aspectos en este tratado sobre esa unión de las coronas. El tema tiene en realidad vertientes políticas, sociales, económicas y culturales. La idea es la unión, pero esta idea no es en realidad una idea nueva. Lo que sí es nuevo es que forma parte de un conjunto de obras, de representaciones y del imaginario entre los contemporáneos. En ese contexto, también de la llegada del duque de Anjou a la corona española, se podía relacionar con otros procesos de representaciones, como las profecías, los pronósticos, en las que se simbolizaba la paz y la concordia entre ambas monarquías durante el periodo de esta unión de las coronas, que está establecido convencionalmente entre 1701 y 1709, como habías afirmado con anterioridad. Tanto el autor que hizo la edición de la obra sobre la Nueva España, que fue Mayaina, o Mayaina, no sé cuál es exactamente la forma de pronunciarlo, destacó en su momento que los escritos de Seijas no eran en realidad una historia de las Indias, sino que en realidad eran un tratado para ver cuál era el lugar que América ocupaba dentro de la corona y cómo los territorios americanos se integraban dentro de la corona. Unos territorios que él conoció personalmente porque recorrió todos los territorios de la monarquía, no solo los americanos, sino los asiáticos y también parte de los europeos. Seijas escribió su obra curiosamente desde Versalles y resulta difícil encontrar la forma de encajarlo dentro de una categoría. Seijas fue cosmógrafo y marino, pero también fue matemático, experto en minería, geógrafo y tratadista político. Podemos considerarlo escritor, tal vez, pero también podría definirse simplemente como aventurero, así lo ha definido Fernández Albaladejo, por esta faceta de viajero infatigable que lo llevó por todo el mundo para conocer los territorios, primero en beneficio propio a través del comercio y luego pretendiendo sugerir al rey, a Luis XIV, qué hacer con esos territorios, porque estaba seguro de que sus consejos llegarían a través al rey de España. Enfrentado entonces con las autoridades americanas, porque también fue funcionario del rey, y perseguido por la justicia, lo deportaron, pero huyó a la corte francesa, donde consiguió protección para escribir para el rey de Francia. Le envió a Luis XIV esta memoria sobre el gobierno de las Indias españolas y el testimonio que dice: aquí hay en la corte un español que está escribiendo sobre la monarquía con mucho dato y mucha exactitud. Y eso demuestra que verdaderamente tuvo un impacto porque fue financiado personalmente por el rey y sus ministros. Su situación personal es un tema reiterado en la obra. Él siempre habla de lo que le pasó en América y cómo sufrió el sistema, por lo tanto se considera habilitado
lo esté o no, para emitir un juicio sobre la situación de los territorios americanos. Evidentemente su visión es catastrofista, no es tampoco nueva, describe la situación en la que los funcionarios abusan del poder, el descontrol con respecto al fin de esos funcionarios, que la corona no hacía ningún tipo de juicio de residencia efectivo, y si había un juicio de residencia lo hacía alguien que tenía intereses vinculados a estas personas. Si bien las acusaciones de Seijas en algunos casos pueden parecer exageradas, tienen sin embargo algún tipo de contrapartida en otros autores que confirman que no estaba alejado de la verdad. Por otra parte, sus testimonios respecto a la Nueva España y a Perú coinciden con fuentes administrativas en las que se ve el desgobierno de los dos virreinatos, en el caso del conde de Galvez especialmente, cuando lo realiza, ¿no? Merece ser destacada entonces una iniciativa de Seijas en el contexto de las propuestas, más allá de las críticas, de las propuestas, para entender si efectivamente podría en algún caso entenderse que la propuesta de las monarquías policéntricas tiene en este testimonio algún elemento que pueda demostrarnos que efectivamente era así. Y lo que Seijas propone es una participación de todos los territorios de la monarquía en igualdad de condiciones. No sé si recuerda al conde duque o se anticipa a otro. Lo que es cierto es que propone que todos los territorios participen y se beneficien del sistema comercial. Propone que se dividan los territorios en varios virreinatos. Estamos un siglo antes de la creación del virreinato del Río de la Plata, estamos a comienzos, los primeros años del siglo XVIII. De esta manera define la situación española como una situación de riesgo frente a la presencia de los extranjeros y al poco control que se ejerce sobre los extranjeros, llegando a suponer que era posible conquistar Brasil y reconquistar Portugal. Era muy drástico. También estaba de acuerdo en que los jesuitas eran lo peor que le podía pasar a la monarquía, entre otras cosas. Desde el punto de vista conceptual, se destaca la imposibilidad de Seijas de elegir una categoría, es decir, nuestras preocupaciones sobre categorías analíticas evidentemente no las tenía Seijas, que habla indistintamente de monarquía, imperio y reinos en plural, aunque sí es cierto, se decanta mucho más por monarquía de España. Imperio lo utiliza para los territorios americanos, mientras que monarquía de España tiene un sentido mucho más global. Y Reino de Chile, por ejemplo. Muchas de sus propuestas, en algún caso, nos hacen pensar en las reformas borbónicas y, en algún sentido, en la política que durante el 18 va a tener lugar, sobre todo a partir de la Guerra de los 7 años, cuando se plantee la disyuntiva que Seijas ve claramente al comienzo del 18, es decir, que Francia va a ser desplazada del continente americano, de las posiciones coloniales, y que España se va a quedar, evidentemente la monarquía de España se va a quedar enfrentada con los ingleses. El núcleo problemático lo encontramos tal vez en este concepto de la falta del buen gobierno, y él dice que en realidad no está criticando el sistema que le parece bueno en sus orígenes, sino que lo que le parece interesante destacar es que es un sistema que se ha vuelto caduco, un sistema que no se actualizó a las necesidades y a los cambios en el transcurso del tiempo. Las estructuras de poder habían entrado en un proceso de profunda descomposición que debía detenerse. La pregunta de Seijas es cómo se había llegado a esa situación y si había posibilidades de cambiarla y de qué manera. Las propuestas de Seijas, como digo, son numerosas porque abarcan hasta propuestas para Manila, pero lo que sí es interesante es ver que acusa al rey y al Consejo de Indias en estas responsabilidades. El Consejo dice no ejercía un freno a las arbitrariedades de los funcionarios indianos que tenían en España valedores para invalidar las protestas llegadas desde América. En el caso de los virreyes esto era mucho más patente porque su poder era cada vez más autónomo y absoluto. El estudio de las élites obviamente no es algo nuevo y la posibilidad de su crecimiento como poder autónomo tampoco lo es,
desde los estudios de Casalilla y tal vez las propuestas de las monarquías policéntricas. Quiero decir que hay como una línea en este sentido de investigación del crecimiento de las élites, porque para Seijas el problema del imperio no eran solamente los ingleses, sino que básicamente el problema era el mal gobierno y las posibilidades de perder estos territorios, según él, no dependían solamente de la política de los extranjeros, sino de algún español o local que se decidiera a levantarse en contra de las posiciones del rey. En este sentido, creo que la obra de Salineros, la traición de Cortés, es ejemplar para demostrar esto, ¿no? Sus reflexiones sobre el mal gobierno entonces no están en contra de ningún principio del sistema, sino en acusar el deterioro del sistema, la pérdida de capacidad de decisión por parte del rey, que tiene ministros cada vez más independientes, lo que lo acerca a una posición bastante conservadora con respecto al concepto de poder. La francofilia de Seijas puede haber sido perfectamente un problema de convicción o de conveniencia. Lo que sí es importante, y voy a las conclusiones, es que se le atribuye una obra del año 1685 publicada en Amberes que Mayaina nunca pudo encontrar. Yo la encontré en la Biblioteca Nacional, pero el problema es que la firma no coincide con el nombre de Seijas. Hay Seijas, pero no es solo Seijas. Por lo tanto, él en una de sus obras se atribuye el Teatro Real de 1685 publicado en Amberes, pero no puedo estar segura porque el editor puso mal el nombre o no era él. Queda ahí, pero sí es importante ver que en esa obra lo que hace es plantear una discusión entre España y Francia mediada por un holandés que debe dar un dictamen. Y lo que hace es demostrar que los dos son poderosos y que los dos son respetables y que a los dos los admira. Por lo tanto, no sorprende que hable de la unión de las dos coronas, y creo que simplificando voy a decir para concluir que la gran pregunta que se hacía Mayaina sobre si Seijas era un arbitrista o el último en todo caso, o el primero de los reformistas, tal vez no sea tan importante y tal vez no tengamos que elegir cuál de las dos cosas fue. Sin duda, lo que sí era Seijas era un emergente de su época y un buen ejemplo de la transición entre los dos siglos, entre el XVII y el XVIII. Sus escritos trascienden la mera descripción de su objeto de análisis y se preocupa por plantear problemas y posibles soluciones en el marco de un mercantilismo mitigado, con la implementación de algunos cambios que intentan mejorarlo y al mismo tiempo lo alejan de su concepción más clásica al permitir la apertura de puertos y otras flexibilidades en el sistema de monopolio. Algunas de sus sugerencias están emparentadas con los pedidos de los procuradores en las cortes castellanas bajo medievales o en el también lejano, para su época, memorial de Luis de Ortiz. Los insistentes pedidos de Seijas para unir las dos coronas tienen un propósito claro en sus propias palabras. Leo, cito a Seijas: la mayor felicidad que pueden tener los monarcas que imperan dominando a imperios tan poderosos es la de tener quien con verdad les informe en razón del estado de ellos mayormente, como vuestra majestad entra de nuevo a gobernarnos, refiriéndose a Felipe V, pues aunque es cierto que las más están difundidas y todos los de la India tan remotos, y puede parecer que faltando la virtud de la unión puedan peligrar, será el mejor medio de tenerlos bien unidos el ponerles buen gobierno y con él buenas armadas navales y buenos presidios que, defendidos como se puede, los mantengan siempre unidos en el gobierno y en la defensa. Porque importará como hasta aquí muy poco el que haya en las Indias muchos gobernadores, cuando con tantos no hay gobierno, ni un buen gobernador de todos en ella, y así nos advierte Salomón en sus proverbios, que a donde no hay gobernador, que es el propio gobierno, que perece el pueblo. Ubi non est gobernator, populus corrupt. Las medidas impulsadas por Seijas buscaban la conveniencia de Francia tanto como la de España, tratando de conseguir un equilibrio. Retomando la discusión sobre estos temas que hemos mencionado,
En realidad, Seijas no tiene nuestras preocupaciones, evidentemente manifiesta la importancia de preocuparse por el imperio, pero al mismo tiempo demostrar que puede ser útil a ese imperio. El autor plantea espontáneamente sus reflexiones y propuestas prácticas y las reitera sin alardes eruditos, aunque recurra a algunas referencias a los clásicos y a citas en latín. Escribió para una justificación personal, quería que el rey lo perdonara, pretendía congraciarse simplemente con el poder o conseguir un sueldo, se limitaba a formular una serie de arbitrios para mejorar el gobierno de la monarquía. En realidad, creo que no se trata de proponer falsas opciones, porque los individuos suelen asumir conductas multicausales. Erwin Goffman afirmaba que hay que advertir que la unicidad totalizadora de la línea vital está en contraste con la multiplicidad real de individuos que se encuentran dentro de un mismo individuo cuando se lo observa desde la perspectiva del rol social. En mi opinión es posible que Seijas fuera uno, pero también muchos al mismo tiempo. En este sentido, su abigarrada trayectoria le habrá permitido formar parte de los diferentes ámbitos que muchas veces se superpusieron y que interactuaron, confirmando que el actor social, en este caso, es polifacético y por eso mismo atractivo. Gracias.